cambio climático. Nunca había escuchado estas dos palabras hasta hace unos 3 o 4 años en una conversación vagamente. Al principio no le presté atención al tema, pues nadie hablaba de esto normalmente. Así como yo, creo que hay muchas personas que no saben el significado de este término, porque aunque una cosa es escucharlo, otra es entenderlo. Una vez que lo comprendí, me di cuenta de lo que estaba ocurriendo y comencé a tener emociones distintas: tristeza, angustia, desesperación, enojo y miedo. Esa última emoción me causó intriga. ¿Por qué nadie hablaba del cambio climático? ¿Por qué nadie tenía miedo? Según una investigación de Yale llamada Fear Doesn't Work, el miedo es una de las razones por las que a muchas personas no les interesa el cambio climático. Digamos que el miedo es este árbol. Muy bien dibujado, por cierto. De este salen dos ramas principales. Por un lado, el miedo te puede perseguir por el resto de tu vida, y por el otro puede desaparecer para siempre. Ahora, de este árbol sale otra rama, la esperanza. Del lado izquierdo está la que destruye y destroza esta esperanza, se llama desesperanza, y del derecho la que la incentiva. La falta de miedo es una de las causas por las que el cambio climático sigue en aumento, lo que provoca que el tema sea irrelevante y causa que ya no sea interesante o importante. Ya no tenemos miedo y ya no tenemos esperanza. Como muchos saben, el cambio climático es natural. El problema es que lo que está ocurriendo en 100 años debió haber pasado en 1 millón de años, por lo que debemos reducirlo lo más pronto posible. Sí, es importante informarse sobre el cambio climático, claro. El aprendizaje es la base para ejecutar alguna solución, pero ese es el problema. Ya tenemos los recursos necesarios para combatir el cambio climático, solo que no tomamos acción. Hemos perdido nuestro miedo positivo. Ahora, ¿cómo ayudo a reducir el cambio climático? ¿Cómo alimento a mi miedo positivo? En mi opinión, una de las mejores alternativas son las energías renovables. Existen muchas, hay 5 principales: energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y de la biomasa. Me gustaría enfocarme en la primera. En la energía solar hay muchas ventajas. Sí, la primera inversión es muy costosa, pero no solo ayudas al planeta, sino que también puedes reducir el costo que pagas por la energía eléctrica. Es comprensible que no se puedan adquirir estas energías por el precio inicial, pero hay otras alternativas más económicas que también ayudan al medio ambiente. Por ejemplo, puedes con materiales reutilizables crear una estufa casera, clavarla al suelo de tu patio y utilizar la luz solar para cocinar. Se puede utilizar una bicicleta para crear energía al ejercitarse con ella. En YouTube puedes encontrar tutoriales para hacer un generador casero de electricidad. Incluso puedes utilizar papas para iluminar un cuarto. He estado hablando del miedo y cómo afecta al cambio climático, pero ¿cómo es que yo convierto al miedo en mi mejor aliado? Bueno, desde que entré a Kimmiche School he realizado muchos proyectos para ayudar al cambio al medio ambiente y para hacer conciencia. Hablo de este tema casi todos los días, adquiriendo opiniones diferentes. Explico este tema a otros compañeros menores que yo. Soy parte de un proyecto enfocado a la contaminación que generan las mascotas, si saben a lo que me refiero. Vaya, incluso la escuela misma es completamente en línea. Pero también hago las cosas sencillas, que en realidad sí hacen un cambio. Apago la luz cuando no la uso, cierro la llave del agua, consumo la menor cantidad de plásticos posibles, hago uso hago uso de las R's, no recuerdo cuántas eran, y siempre intento informar a otras personas sobre este tema. Todo esto lo logro con mi fiel amigo, el miedo,
quien nunca me deja sola. Pero lo uso a mi favor. Cada vez que no quiero hacer una presentación o acción para confrontar al cambio climático, el miedo llega. Pienso en los miles de animales en peligro de extinción. Pienso en los niños que no tienen qué comer. Pienso en las personas que no pueden cubrirse en tiempos de frío extremos. Pienso en los huracanes dejando a personas sin hogares. Pienso en el hábitat de los osos polares destruyéndose. Pi- Pienso en el miedo. Así como yo alimento a mi miedo activo con información y acciones. Tú, ¿cómo lo haces? ¿Cómo alimentas a tu miedo positivo? No hay respuesta correcta o errónea. No se trata de quién hace más para ayudar. Yo no hago tanto y no espero que tú hagas mucho. Solo espero que todos hagamos lo necesario. Hoy en día es más fácil llegar a estas soluciones. Con el Internet se pueden descubrir muchas cosas, pero es importante realizarlas. Es importante esparcir estas acciones. Es importante generar miedo positivo hacia este problema, para así convertir el miedo en acción y esa acción en esperanza. Muchas gracias.